Muy buenos días, chicas, chicos. En esta ocasión comenzaremos con la resolución de los ejercicios de la guía de la semana número 3. ¿Sí? Comenzaremos resolviendo el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice así. A, B, C, D y D, B, E, F son dos rectángulos. Aparte de eso, me dan la información que me entregan en el dibujo, pero no me dan nada más. Entonces, con esa única información yo tengo que determinar el lado B, que sería mi incógnita, en este caso X. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de empezar a hacer algún tipo de paso, vendría siendo pensar cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Para empezar, la primera forma que se me ocurre, pero considero que viene siendo una forma un poco engorrosa, vendría siendo trasladar este lado de acá, BE, como altura que nace desde el vértice C hacia la base BD. Para que con eso nosotros pudiéramos aplicar el teorema de Euclides y estaríamos listos para resolver el ejercicio y eso. Pero lo que pasa es que Euclides viene siendo un teorema que me he dado cuenta que no ha sido bien digerido, que todavía falta un poco con ese teorema, entonces voy a dejarlo un poco de lado y voy a trabajar con semejanza propiamente tal. ¿Ok? Entonces voy a comenzar colocando algunos ángulos para que podamos trabajar. Por ejemplo, yo sé que acá, por el hecho de que DABC es rectángulo, entonces acá voy a tener un ángulo de 90 grados. Como voy a estar trabajando en este lado, voy a colocar también el ángulo de acá, que viene siendo un ángulo de 90 grados. Aparte de eso, voy a colocar lo siguiente. A este ángulo lo voy a llamar alfa y a este ángulo de acá lo voy a llamar beta. Y voy a ir jugando mediante las zetas que se van generando hasta poder llegar a algún tipo de información relevante que me ayude, ¿no es cierto?, a decidir si estos dos ángulos son iguales a estos para poder aplicar la semejanza que habíamos hablado recientemente. Entonces nosotros sabemos lo siguiente. Aquí se forma una zeta. O sea, aquí está súper claro que si este de acá vale alfa, este de acá también tiene que valer alfa. Y análogamente, fíjense que acá también hay una zeta. O sea, si este de acá vale alfa, este de acá también va a valer alfa. ¿Sí? Aparte de eso, aquí yo tengo beta. Y fíjense que beta más alfa tienen que sumar 90. ¿Por qué yo sé que beta más alfa tienen que sumar 90? Para poder completar el 180 del triángulo de AB. Entonces, si yo aquí tengo alfa, como acá tengo 90, entonces necesariamente este de acá va a tener que valer beta. Aparte de eso, yo sé que este ángulo de acá viene siendo de 90 grados por el hecho de ser un rectángulo. Y como yo sé que alfa más beta más 90 suma 180, fíjense que este de acá tiene que ser beta sí o sí, porque alfa más 90 más beta tiene que sumar 180. Y si este de acá vale beta, entonces este de acá va a tener que valer alfa. Eso quiere decir que este triángulo, del cual yo ya conozco algunos segmentos, por ejemplo de A y AB, incluso BD también lo puedo conocer por Pitágoras, entonces lo voy a comparar mediante semejanza con el triángulo CEB, dado que tienen los mismos ángulos interiores, lo cual hace que sean semejantes. Y de hecho, acá yo sé que este lado de aquí vale 1. ¿Por qué? Porque si este lado de acá, AD, vale 1, yo sé que los lados opuestos en un rectángulo son paralelos e iguales. Entonces aquí yo tengo para poder comparar. Ahora, ¿qué me haría falta? Lo que me haría falta sería tener lo siguiente. Fíjense que el lado homólogo 90 alfa a este lado X viene siendo 90 alfa, lo tengo. O sea, yo tengo para comparar X con este. Pero este lado 1 de acá, que viene siendo el homólogo de este lado de acá, no lo tengo, por lo tanto este lado voy a tener que encontrarlo mediante Pitágoras. Así que ese va a ser el primer paso. Entonces, 1 por Pitágoras, en el triángulo DAB, vamos a tener que DB al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. De acá nosotros deberíamos despejar inmediatamente dB, que sería igual a la raíz de esto, que sería igual a 5. Entonces yo ya tengo esta medida de acá, que esta medida de acá es igual a raíz de 5. Entonces ahora
lo que voy a hacer es empezar a comparar los lados homólogos de este triángulo de acá con este triángulo de acá por el hecho de ser semejantes. Pero primero voy a plantear la idea de que son semejantes. Entonces yo digo DAB, triángulo DAB, semejante con el triángulo. Y ahora me voy a fijar en el orden de los ángulos internos cuando planteé DAB. Entonces yo digo D, que sería beta 90 alfa. DAB, beta 90 alfa. Entonces ahora me voy acá y digo beta 90 alfa. Beta 90 alfa, o sea, CEB. CEB. Entonces yo sé que son semejantes. Tengo dos caminos ahora a elegir. Uno es sacar todas las proporciones de semejanza a partir de esta notación, o mirar el dibujo e identificar, que esto sería ya lo más avanzado, ¿no es cierto? Mirar el dibujo e identificar qué lados son homólogos para poder compararlo y generar solamente la proporción específica que voy a ocupar. Nada más que eso. Eso es lo que voy a hacer yo. ¿Ya? Porque esta idea igual es engorrosa. Siempre que hago esto sale una cosa gigante, entonces yo lo que quiero es que ustedes vayan más allá y empiecen a darse cuenta que uno genera las proporciones a partir de los lados homólogos. Entonces voy a comparar este lado homólogo, voy a decir X es homólogo, entonces yo me fijo qué ángulos se forman sobre X, alfa y 90. Entonces acá yo me voy y digo alfa, aquí está, y 90. O sea, yo digo X es homólogo con 2. Aquí está. Listo. Entonces ya tengo la primera razón de semejanza. Voy a buscar la otra. Entonces, de este triángulo de acá, que es el CEB, conozco este lado, que sería 1. Entonces, CB, que viene siendo 1, es homólogo con, entonces me voy a fijar en los ángulos donde está 1. 1 está sobre los ángulos alfa y beta. Entonces, en el triángulo con el cual yo estoy comparando mediante semejanza, me doy cuenta que el lado que se forma sobre alfa y beta viene siendo raíz de 5. Entonces yo aquí digo, entonces esto de acá es raíz de 5. Entonces digo, x es a 2, como 1 es a raíz de 5, lo cual me permite despejar mediante regla de 3 simple, x. ¿Cómo se ocupa regla de 3 simple? Multiplico cruzado y divido por el que queda solo. Siempre divido por aquel que es opuesto a x. Siempre que por el opuesto a x yo voy a dividir. Eso quiere decir que los otros dos se van a multiplicar. 2 por 1, 2, dividido en raíz de 5. Acá nosotros podríamos racionalizar. No es necesario porque tenemos la calculadora, pero voy a racionalizar a mano. Y racionalizar consiste en eliminar las raíces del denominador. Porque si nos vamos a lo más ortodoxo, en matemática la división por raíces no se permite. ¿Ya? Por lo tanto, esta raíz de 5 la voy a eliminar de acá. ¿Y cómo la voy a eliminar? Multiplicando por un 1. Cuando uno multiplica por un 1, ese 1 no necesariamente tiene que ser el número 1 propiamente tal, sino que puede ser un 1 conveniente, una idea inteligente de 1 que me va a permitir cambiar la situación que yo quiero cambiar. Por lo tanto, en este caso, yo al multiplicar esta raíz de 5 del denominador con esta de acá, me va a quedar raíz de 5 al cuadrado, o sea, me va a quedar 5. Por lo tanto, ¿qué me queda finalmente? Me queda 2 por raíz de 5, que sería 2 raíz de 5. Todo eso dividido en 5. Desapareció. Si yo tomo esta expresión que estaba acá y la meto en la calculadora, me va a dar el mismo decimal que metiendo esta en la calculadora. Como esta de acá viene siendo una distancia, entonces esta distancia tiene que ir acompañado por una unidad de distancia y terminamos el ejercicio número 2.